Amén. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde, Señor, noche ya, te damos gracias por permitirnos estar en tu casa para alabar tu nombre, para glorificarte, para exaltarte, Señor. Ministranos, Señor, háblanos de acuerdo a tu voluntad y que, Señor, podamos ser examinados por tu Espíritu, podamos ser, Señor, edificados, consolados y exhortados en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, gracias a Dios porque usted se dio cita en esta tarde. Vamos a continuar y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a tratar de ir cerrando el tema de los arrebatables. No es que ya lo vamos a terminar todo, sino que hoy vamos a tratar de limitar, ¿verdad? Por ahora este tema. Los arrebatables, hermano, ya hablamos de eso, ¿verdad? Hablamos que viene un evento a nivel mundial que la Biblia le llama el arrebatamiento. Amén. Y el arrebatamiento, hermanos, es inminente. La palabra inminente tiene que ver con seguro, que es un evento seguro que va a acontecer. Es un evento que va a acontecer en cualquier instante, en cualquier momento. Amén. Entonces, la palabra arrebatable, hermanos, se desprende de esa doctrina bíblica del arrebatamiento. Y hemos hablado, ya que le acercamos el zoom a este tema, cuando decimos zoom, ¿verdad? No nos referimos al turbo, sino nos referimos al zoom. Perdón, no sé, el Señor nos está hablando. Entonces miren, primero tiene que ocurrir un levantamiento de la iglesia, hermanos, ya que la Biblia dice que dos estarán en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos estarán en el molino, uno será llevado y otro será dejado. Dos estarán en una cama, uno será llevado y otro será dejado. Entonces de ahí, hermanos, hablamos que la iglesia va a ser levantada toda, no una parte, toda. ¿A dónde? Al tribunal de Cristo. La Biblia dice aquí en Romanos 4:10 y 2 Corintios 5:10 que todos vamos a comparecer. Es necesario que todos comparezcamos, todos. Entonces, ahí del tribunal de Cristo, en el tribunal de Cristo, unos van a ser arrebatados, llevados, hermanos, a la presencia, al trono del Señor, al trono de Dios, y otros van a ser alejados, avergonzados. Eso ya lo hemos tratado de explicar, hermanos, una y otra vez esta semana. De manera que los que sean arrebatados van a las bodas del Cordero. Van a las bodas del Cordero. ¿Sí? Y también, hermanos, los que no van a ser arrebatados, sino que los que son regresados, alejados, avergonzados, vienen a la pretribulación, a la tribulación y a la gran tribulación, donde dice la Biblia que van a lavar sus vestiduras, porque no quisieron lavarlas en el tiempo que tuvieron de gracia. ¿Sí me entienden? Entonces de ahí partimos, hermanos. ¿Quiénes son los que van a ser arrebatados? ¿Quiénes reúnen las características para ser arrebatados? Y a eso le llamamos los arrebatables. Amén. Entonces hablamos de los dos Enoch, o Enox, un señor, pero es los dos Enoch. Y entonces hablamos del Enoch que no es arrebatable,
el que era hijo de Caín, ¿sí? Y que no fue arrebatado. Pero también hablamos del Enoc, que fue arrebatable, que fue arrebatado. Y dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Dios lo arrebató de la tierra. Pero dice que Enoc caminó con Dios. Entonces, de ahí estoy dando un repaso. ¿Qué significa entonces caminar con Dios? ¿Qué significa caminar con Dios? Y hablamos de esto. Que caminar con Dios, hermanos, es andar fielmente con Dios según la Biblia al día. Amén. Y según la Junefu, es complacer a Dios, hacer lo que Dios nos manda. La Biblia Dios habla hoy y dice, como Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces caminar con Dios es vivir de acuerdo, no con mi voluntad, sino con la voluntad de Dios. La Martín Nieto dice, y siguió los caminos de Dios. La Nácar Colunga dice, y anduvo constantemente en la presencia de Jehová. La Biblia Oro dice, y siguió caminando en pos de Dios. La Kadosh dice, y Enoc o Anoc fue bien placentero a Jehová, le agradó a Dios como era. Y Enoc dice que acá la Biblia, la BNP, dice, Enoc trató con Dios, es decir, intimó, vivió una vida de una relación de intimidad diaria con Dios, conoció a Dios, hizo un pacto con Dios. Todo esto lo platicamos ya, y también hay, hermanos, en la traducción Nuevo Mundo, que hay que tener cuidado con esa versión, pero dice que y Enoc siguió andando con el Dios verdadero. Y ahí hablamos, ¿verdad?, que nosotros tengamos cuidado de poner dioses falsos delante del Señor, porque hay dioses falsos evangélicos también. Ya hemos platicado de ello. Amén. Entonces ahí hablamos de Enoc, el arrebatable. Pero hoy vamos a hablar un poquito acerca de Elías, el arrebatable. Y en Elías encontramos la ruta, porque Enoc caminó con Dios, pero habla de cómo caminó con Dios. Pero Elías nos habla, hermanos, de hacia dónde la ruta, el camino, la avenida que nosotros debemos llevar, hermanos, para ser arrebatados. Y entonces trazamos una flecha, digamos, que va en ascendencia para ilustrar, hermanos, cómo es en qué camino tenemos que andar. Amén. Y entonces ahí hablamos de Gilgal, que Elías caminó y Dios, dice la Biblia en 2 de Reyes capítulo 2 verso 1, que Dios había planeado llevarse a Elías en un torbellino. Dios había planeado llevárselo. O sea, Dios, si lo aplicamos, Dios ha planeado llevarse a la iglesia. Amén, hermano. Dios ha planeado llevarse la iglesia. Pero primero la iglesia tiene que ir a Gilgal. Tiene que circuncidarse. Segundo, tiene que ir a Betel, que es casa de Dios. Tercero, tiene que ir a Jericó, que es olor fragante. Cuarto, tiene que ir al Jordán, que es humillación. Amén. Y entonces viene el arrebatamiento de Elías. ¿Cuántos entendieron eso? Hasta aquí. Entonces, hermanos, encontramos pues el primer punto de Gilgal. Nos habla del camino, la ruta,
para ser arrebatados sin ver muerte. Y esto Gilgal nos habla, hermanos, de echar fuera de nosotros toda carnalidad, echar fuera de nosotros toda actitud pagana y vivir guiado por el Espíritu Santo. Eso es lo que hablamos en estos días. Estoy todavía en el resumen. Amén. Ya las hermanas y los hermanos que han visto los videos saben de qué hablamos. Luego de eso, el día de ayer hablamos que el Señor le dijo a Elías: Elías, ve a Betel. Y Elías le dijo a Eliseo: Eliseo, quédate aquí en Gilgal, porque yo tengo que ir a Betel. Y entonces dice la Biblia, hermanos, que Betel significa casa de Dios. Todo el que anhela ser parte entonces del arrebatamiento de la novia de Jesucristo y estar por la eternidad con su amado, debe empezar por demostrarlo aquí en la tierra. Entonces, sin lugar a dudas, el congregarnos, hermanos, va a ser determinante. Es determinante para que nosotros crezcamos espiritualmente y podamos participar del arrebatamiento. Amén. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es necesario que nosotros crezcamos. Ok. Entonces, número 3. Elías le dice a Eliseo: Eliseo, quédate aquí en Gilgal, porque yo voy a Betel. Después le dijo: quédate aquí en Betel, porque yo voy a Jericó. Dios me envía a Jericó. Y yo quiero que nosotros, hermanos, prestemos atención a esto. Que no es que Elías iba al rumbo. La vida cristiana no es vivirla al rumbo. La vida cristiana tiene una ruta. Amén. Dice 2 Reyes 2:4. Después Elías le dijo a Eliseo: te ruego que te quedes aquí, porque Dios, ¿quién, hermano? Dios me mandó ir a la ciudad de Jericó. Dios mandó a Elías al arrebatable. Así que miren, los que son arrebatados o los que van a ser arrebatados, hermanos, Dios nos va a ir guiando. Si nosotros quitamos la carne, si nosotros, hermanos míos, nos congregamos, y también si vamos a la ciudad de Jericó. ¿Qué significa Jericó? Eso es lo que vamos a ver acá. Aunque hay algunas cosas aquí que sería bueno comentarlas. Eliseo le contestó: te juro por Dios y por ti mismo que no te dejaré ir solo. Pero dice luego: los profetas que vivían en Jericó, mire qué tremendo, fueron a ver a Eliseo y le preguntaron: ¿ya sabes que Dios va a quitarte a tu maestro hoy? Él contestó: sí, ya lo sé, pero no digan nada. Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermano? Los profetas sabían quiénes iban a ser arrebatados. Es solamente una idea, un rema que me viene, que los pastores o los profetas o los ministerios o los ministros, hermano Ángel, vamos a saber detectar, o vamos a inferir, o vamos a discernir quiénes verdaderamente están preparados para ser arrebatados. Porque los vamos a ver que han acabado con la carne. ¿Me explico? Porque vamos a darnos cuenta que se congregan, porque procuran, hermanos, ofrecer a Dios olor grato. Miren, la palabra Jericó viene de la palabra Jericó, que significa olor fragante y significa despertar del sacerdocio. Y también viene de la palabra ruach, y esa palabra ruach, hermano, tiene que ver con el Espíritu Santo también. Significa oler. ¿Cuántos olemos? Significa disfrutar, significa aceptar y también percibir. Eso es lo que significa Jericó. Entonces en Génesis 8:20
pero no cualquier tipo de altar, hermano. Este lugar donde estamos es una plataforma. El altar es nuestro corazón, ¿me está entendiendo? Porque hay gente que dice, no, pastor, yo no voy a pasar porque ese lugar es súper santo. Y yo no. Este lugar es una plataforma. El santo debe ser usted. ¿Me explico? Su corazón es el que debe estar santificado. Su corazón es donde está el altar. No voy a ir, pastor, porque no dicen por qué. Pues no voy a ir porque como se pelearon ese día, se enojaron y no se cuenta cosa más, no voy a pasar al frente. Es que me va a caer un rayo. Dice que un matrimonio de pastores, ¿no? el esposo y la esposa, dice que se habían peleado antes de empezar el servicio, se habían discutido en su casa y entonces el hombre estaba preocupado, decía, ay Dios mío, nos peleamos. Pero la mujer pasó al frente y dirigió la alabanza y se movió el poder de Dios y la gente alababa a Dios y a la mujer hasta hablaba en lengua, aleluya, gloria a Dios. Hermano, y entonces el hombre dijo, no, ahorita que yo predique, ya va a ver yo también. Y sí pasó también a predicar con y predicó tremendo esa noche. Pero es que, hermano, honestamente es Dios el que se glorifica, pues, ¿entiendes? A pesar de nuestras debilidades, defectos, no sé si me estoy explicando, sin embargo, debemos tratar de ofrecer a Dios cosas limpias. Amén. Y dice que tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. ¿Y qué percibió Dios? Olor grato. O sea que nosotros podemos cantar desde ahí donde estamos. Desde donde estamos podemos cantar, alabar, adorar, ofrecer ofrendas, pero ¿será que está limpio? Y mire qué significa la palabra altar. Esa palabra altar se compone de 4 palabras, 4 letras hebreas. La primera es Mejilá. La M es Mejilá. La M. Porque el hebreo no tiene, ¿cómo se llama? No tiene vocales. Se lo voy a poner de esta forma. Voy a ponerlo, voy a arreglarlo. Voy a quitarle las letras. A ver. A ver si así es. Ahí está. La palabra misbea, pero M-S-B-J, pero acá en español. Pero en hebreo, hermanos, es Mejilá. La M, Mejilá. Y significa perdón. Si nosotros, hermanos, queremos ofrecer el sacrificio a Dios desde el altar de nuestro corazón, si queremos hacer un altar, tiene que haber perdón. Usted no puede decir, sí, está bien, te perdono hoy, pero ya mañana volverle a recordar a aquella persona con la que usted se enojó lo mismo que ya no perdonó. Tiene que haber perdón, si no, nuestra alabanza, nuestra adoración no está limpia. Amén, hermano. Y luego la otra palabra es sehud. Y esa palabra es buenas obras. ¿Cómo estás obrando? Pero no estoy hablando en sentido médico, ¿Cómo estás actuando? ¿Estás actuando de buen corazón? ¿Tus intenciones son correctas? Cuando hablas verdad o tratas de poner mal a otros poniéndote bien tú. Buenas obras. Cuando haces algo, lo haces con todo tu corazón. Buenas obras. Y eso va a agradar a Dios.
verás, tiene que ver con bendición, hermano. Que nuestra boca, hermanos míos, solamente exprese bendiciones. Mire, nosotros deberíamos de dejar de hablar maldición sobre los demás. ¿Cuántos padres o cuántas madres decimos, verdad, a nuestros hijos? Si te va a ir mal, ya vas a ver. Es que, mira, no sé cuántos de ustedes todavía con nosotros maldecimos con nuestra palabra, con nuestra boca. Ese niño es tonto, que es un bruto. Si yo espero que Dios te castigue. A veces hay personas que no entienden, lo disfrazan de que son bien perfectos, ¿no? Y dicen, que Dios te lo tome en cuenta y te dé un pago. Y están declarando una maldición, hermano, esperando que Dios le dé algo a alguien. Eso, hermano, nosotros tenemos que hablar con bendición. Bendiga a sus hijos, bendiga a su esposo, bendiga a su esposa, bendiga a su yerno, bendiga a su nuera, bendiga. No es que esa sonza, de verdad. Hay gente que le dice así a su yerno, a su nuera, a su hija, a su hijo, a su esposo, se expresa de una manera incorrecta. Dígame, ¿eso puede estar dentro de un altar? No. Estamos enseñando, hermano, y es importante que nuestra boca exprese bendición para que sea agradable a Dios. Y esto tiene que ver con el arrebatamiento, sí, hermano, porque, hermano mío, dentro de la ruta hacia el arrebatamiento está primero cortar con la carne, que es Gilgal. Después, ¿cuál es? Betel, casa de Dios. Después, Jericó. ¿Qué significa entonces Jericó? Bendición. Bendiga, hermano. Bendiga. Y luego, hermanos, Jaín. Jaín significa vidas. Nosotros recibimos vida por medio del Espíritu de Dios. El Señor, hermano, nos vivifica. Amén. En nuestra boca hay vida. Debemos dar vida. Amén. Recibamos el Espíritu de Dios en nosotros para que podamos compartir, hermanos, vida. Bueno, ¿algún comentario? Confianza. ¿No? Bueno, hermana Olga, ¿sí? No, MSBJ, así lo pusimos, pero puede ser Z, es cierto. No pasa nada, lo que pasa es que es la pronunciación, pero es Jaime. Pongámosle MZBH, ¿ok? Déjenme arreglarlo entonces, para que ZBH, ok. Entonces, mis hermanos, esto es importante. Miren, cuando consagraban a un sacerdote, la Biblia nos narra, hermanos, que le aplicaban sangre en el lóbulo derecho de su oreja. Cuando iban a consagrar a un sacerdote, le ponían sangre en el lóbulo, este lóbulo. Esto se llama lóbulo, donde ponen el arete. Ahí le ponían sangre. ¿Para qué? Para que oyeran la palabra que limpia. Nosotros tenemos que permitir, hermanos, que el Señor nos ponga sangre en nuestro oído para que oigamos la palabra y esa palabra nos limpie. Amén. En el pulgar derecho de la mano para hacer buenas obras. Ahí también ponían sangre, le ponían sangre al sacerdote. Recuerden, hermanos, que nosotros somos reyes y sacerdotes. Nosotros somos sacerdotes. El sacerdote no es el pastor,
Entonces, hermanos, poner sangre en el pulgar derecho era para que el sacerdote practique buenas obras. Y luego le ponían también en el pulgar derecho del pie derecho. ¿Para qué? Para que caminara rectamente. Entonces, esas tres cosas son importantes, hermanos, para que nosotros podamos ofrecerle a Dios sacrificio agradable. Tenemos que ser limpiados de nuestros oídos y debemos oír la palabra de Dios, pero no nada más oírla, escucharla, obedecerla, practicarla. Amén, hermanas y hermanos. Para hacer buenas obras se requiere la sangre de Cristo en nuestras manos también. O sea, la sangre de Cristo tiene que ir a todo nuestro cerebro. Pero esas tres partes, esas tres áreas son importantes. Entonces es muy importante que lo que ofrezcamos a nuestro Dios sea agradable. Y para ello debemos presentarnos limpios y tenemos que hacer las cosas como Dios las pide. Por ello nos dice 1 Timoteo 2:8: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. ¿Cómo vamos a agradar al Señor, hermano? Nuestra ofrenda, que sea olorosa, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. ¿Usted se ha airado alguna vez, hermano? ¿Cuántos de nosotros nos airamos? ¿Todavía? ¿Cuántos se airan todavía? ¿Cuántos seguimos teniendo contiendas en nuestra casa? No sabemos platicar, sino que queremos hacerlo peleando. Y no es así. Tenemos que platicar, ¿sabes? Yo creo que en el hogar, hermanos, siempre va a haber diferencias. Pero es bueno que platiquemos en lugar de pelear. En lugar de ya me molesté y no me hables. No, eso es para los niños, hermano. Eso déjeselo ya a los niños, ya nosotros estamos mayorcitos. Amén. Entonces, miren, voy a pasarme algunos textos porque quiero llegar a otro punto acá y aquí. Entonces, hermanos, después de que salieron de Gilgal, llegaron a Betel, y de Betel se fueron a Jericó, y de Jericó, hermanos, siguieron la ruta hacia el Jordán. ¿Entienden? Hacia el Jordán. Y dice 2 Reyes 2:6: después Elías le dijo a Eliseo: te ruego que te quedes acá, porque Dios me mandó al río Jordán. Me mandó ir al río Jordán. El río Jordán tiene que ver con bautismo, tiene que ver con hermanos, con humillación, con obediencia. Pero Eliseo, hermano, contestó: te juro por Dios y por ti mismo que no te dejaré ir solo. Entonces se fueron los dos. Voy a pasar al significado de la palabra Jordán. Jordán significa, hermanos, humillación. Tiene que ver con humildad. Tiene que ver con morir al yo. Tiene que ver con morir al ego. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no dejamos todavía el yo o el ego, el orgullo, la altanería? Yo hago las cosas a mi manera y qué, ¿verdad? Yo las hago como yo quiero. No puede ser arrebatado. No va a poder ser arrebatado. Con la pena, mis hermanos, se va a quedar esa persona. Y como digo, y lo vamos a sentir mucho, diría. ¿Por qué? Porque la humildad, hermanos,
Y la palabra humildad significa pues ser manso. Describe el resultado que Dios desea cuando nos aflige, hermano. Amén. Perdón. Entonces, mire, por ejemplo, Moisés entendió que dependía totalmente de Dios y dice, y aquel varón Moisés era muy manso. Hermanos míos, mire, no importa cuán bravo o cuán enojón pueda ser una persona. Sí, gracias, ayúdame por favor. Si te sientas ahí al lado de ella, mejor. Ayúdame por favor ahí, Estrella. Sal. Te lo pido, por favor. Digo Juan Gabriel. Entonces, mire, y aquel varón Moisés era muy manso. Pero Moisés, hermanos, es porque entendió que tenía que ser humilde. Y dice que era más manso que todos los hombres que había sobre la tierra. Pero, perdón, hermano, pero Moisés era manso de verdad antes de eso. ¿Saben ustedes que Moisés, enojado en una de esas, mató a un egipcio a golpe? Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor, Señor, por favor, dame un corazón manso. No menso, pero manso. Porque fíjense que dice la Biblia, me gustó ese rema, hermano Ángel, porque dice, mi hijo iba a predicar un mensaje, y en ese mensaje decía, manso pero no menso. Fíjense cómo, y lo aplicó de esta manera, y decía, sed mansos como palomas. Así dice la Biblia. Pero ¿qué dice? Pero astutos como serpientes. O sea, ser manso, pero no ser menso. Si ves que no te ha dado resultado, pelearte siempre y siempre, te peleas y te discutes con esa persona, ¿para qué seguir discutiendo? Mejor aplica otra forma. Porque ahí si verás, entonces, ya no solamente no somos mansos, sino que ahí sí somos mensos, ¿verdad? Porque seguimos peleando, queremos arreglar un asunto a nuestra manera y nunca nos ha resultado así. Yo quería arreglar las cosas a golpes y a gritos en la casa, y así tratando de intimidar, hasta que entendí que no era así. No era así. Entonces Moisés, hermanos, entendió que dependía totalmente de Dios. Salmo 138, verso 6, en la Biblia al día dice, el Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Entonces, mis hermanos, el Señor toma en cuenta a los humildes. Él va a escuchar nuestras oraciones. Él va a tomarnos en cuenta. Pero a los orgullosos todavía tiene misericordia porque nos va a mirar, por lo menos, ¿verdad? De lejos, pero nos va a mirar. Pero va a atender primero a los que son humildes. Amén, hermano. Romanos 12:16. Vivan siempre en armonía. ¿Cómo debemos vivir, hermano? ¿Sabe que una guitarra tiene 6 cuerdas? Cada cuerda es diferente, pero viven en armonía. Es que mi esposo es diferente, hermano, es que viene. Sí, es diferente. Mis hijos también. Los hermanos de la iglesia también son diferentes. Todos somos diferentes. Pero tenemos que dar el tono para que se escucha bonito cuando corren, ¿verdad? Porque son diferentes las cuerdas, pero cuando la tocan se escucha armónicamente. Entonces, hermanos, vivan siempre en armonía. No sean orgullosos, dice, sino traten como iguales a la gente humilde. Todos somos iguales delante del Señor. Pero es que a mí no me tratan igual, pastor. Pues usted trata igual. Dios le va a bendecir a usted. No se crean más inteligentes que los demás.
Mire, el máximo modelo se humilló completamente. Usted lo puede leer en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 9. ¿Sí? Haya en nosotros pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. Amén. El Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, se humilló, hermanos. Se bajó hasta lo sumo, se hizo hombre, se hizo siervo, y dice que hasta murió, hermanos, en la peor muerte que pudiese haber. Job 5:11 en la Biblia hispanoamericana dice: pone a los humildes en lo alto. No dice que a los orgullosos. Tal vez la otra persona diga: esta persona es tonta porque no me dice nada a pesar que me comporto o me comporte mal. Usted trátelo como normal. Dios te bendiga. Usted sabe que se portó mal. Hay gente que se ha portado mal, hermano, aquí en la iglesia, pues. Hay quienes de plano nos han visto la cara de tonto. Y uno dice: Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, hermano. Adiós, Dios lo bendiga. ¿Quién es más tonto? ¿El que se humilla? ¿O el que dice: a mí no me vas a ver? Hermano, pone a los humildes en lo alto, en lugar seguro a los afligidos. Dice la Salmo 147:6: Dios levanta, o Dios eleva, como estamos hablando de los arrebatables, hermanos. Dios va a levantar a quienes lo va a arrebatar, pero va a humillar a los malvados. Entonces Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él, ¿qué cosa es exaltar? Elevar. El Señor, hermanos, nos va a levantar si somos humildes delante de Él. Y miren que dice acá, hermano, 1 Pedro 5:5: igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. ¿Qué es resistir, hermano? ¿Qué entendemos por resistir, hermano? Dios resiste a los soberbios. Dios pelea contra los soberbios. Porque resistir tiene que ver con hermanos, combatir. Y da gracia a los humildes. ¿Cómo dice por allá? Si tienen por ahí el espejo. Pero dice: Dios resiste a los soberbios. Entonces, mis hermanos, 1 Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Hermano, ¿cuál es la mano de Dios? A ver, los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero hay gente que no quiere humillarse ante sus ministros. A mí el pastor no tiene nada que decir. ¿Está bien? ¿Yo qué hago? Pero dice aquí: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os levante, para que Él os arrebate cuando fuere tiempo, cuando llegue el momento. Después de la humillación, hermanos, viene la exaltación. Después de la humillación viene la subida. Viene la exanastasis o el arrebatamiento. ¿Qué es exanastasis, hermano? Es ser arrebatados vivos, sin ver la muerte. ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría morir? Yo en lo personal, hermano,
Yo quisiera que el Señor venga y que yo me vaya vivito. No coleando, pero sí vivito. ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, esta es la ruta hacia el arrebatamiento. Estos 4 puntos. La ruta hacia el arrebatamiento tiene 4 terminales clave. ¿Amén? Como el que dice, voy a ir a México, pero voy a agarrar hacia Villahermosa, de Villahermosa a Veracruz, de Veracruz no sé si a Puebla, de Puebla a México. La ruta. Entonces, esta es la ruta. Número 1, debemos circuncidarnos, echar fuera toda carnalidad. Yo les sugiero que estudie o lea Gálatas capítulo 5, donde habla de las obras de la carne. Obras de la carne no tienen que ver nada más con adulterio. Amén. Las obras de la carne tienen que ver con qué más. ¿Perdón? La ira, contiendas, herejías, disensiones, divisiones y todo eso. Carnalidad. 2. ¿Queremos ser arrebatados? Tenemos que asistir a la casa de Dios, donde tenemos que ser alimentados, donde vamos a ser ministrados, donde vamos a ser formados, donde vamos a ser transformados, etcétera. 3. Debemos ofrecer sacrificios agradables a Dios, que sea olor grato. Y 4. Tenemos que ser humildes. Esta es la antesala hacia el arrebatamiento. Quienes cumplan con esto, hermanos, son novia, son la novia de Cristo. Es la iglesia que se va a ir, será la arrebatada. Yo quiero estar ahí, hermano. Yo quiero ser de los que se van a ir. Aunque la enseñanza que el hermano Sergio Díaz da, dice que algunos ministros van a ir para entregar a la novia, pero van a regresar para ministrar a los que se quedan. Pero van a venir con un poder especial. Pero otros ministros se van a hacer regresados porque no se prepararon. Y eso sí van a sufrir mucho más. Pero van a lavar su vestidura también. Entonces, hermanos, ¿cuántos quieren irse con el Señor? En el primer viaje. En el primer viaje, no, en el primero. Oramos, Padre, esta tarde, Señor, te damos gracias por tu palabra.